Bueno, quiero reiterarte, ahora que ya estamos grabando, las gracias por pasarte por mi canal. Eres una persona muy seguida por parte de mi audiencia y también me han pedido insistentemente que te traiga al canal para hablar de la gran noticia que es el conflicto entre Ucrania y Rusia y la mediación de Estados Unidos, de Trump y en lo que nos afecta a los españoles. Antes de saber, bueno, yo ya sé cuál es tu opinión, obviamente, pero te quiero lanzar directamente una pregunta. Y es que me llamó muchísimo la atención ayer la intervención de Esquerra Republicana de Rufián después de tomarse café con Pedro Sánchez y dijo que no habían obtenido ninguna respuesta. Habló de 800.000 millones de euros invertidos en defensa en Europa, pero no se sabe muy bien para qué y de qué manera. Y yo la pregunta que te lanzo es, ¿por qué tanta urgencia en invertir esos 800.000 millones de euros si realmente el conflicto entre Ucrania y Rusia está a punto de finalizar? Mira, porque tú sabes que la industria de defensa es un pastel enorme en el que hay muchísimos intereses y algunos ya empiezan a vislumbrar comisiones, porque hay muchas maneras de recibir dinero directa o indirectamente. Mira, el problema de Europa es que vivíamos en una ensoñación, estábamos dormidos y de repente nos hemos caído de la cama, nos hemos dado un golpe en la cabeza, hemos despertado y ¿dónde estamos? ¿Qué va a ser de nuestra vida, no? Y estamos corriendo, pues no sabemos a dónde, de una manera casi desesperada. Estamos yendo como eso. En vez de invertir en lo que de verdad había que invertir, que es la verdadera guerra de nuestros días, que es todo el tema de economía y de tecnología íntimamente relacionados, ahora vamos a invertir en la industria de defensa. Y de repente parece que hayamos descubierto que en Europa teníamos industria de defensa, como que no lo sabía nadie, ¿no? Y curiosamente, incluso, fíjate, aquellos que incluso se han negado rotundamente a tener esta industria de defensa, que no la potenciaban, que no la ayudaban, que en algunos casos, al contrario, le han puesto 1000 zancadillas y algunas han estado casi a punto de cerrar, ahora de repente pues descubren que sí que teníamos industria de defensa, aunque no fuera evidentemente como la de Estados Unidos, que ahora podemos hablar. Pero ¿por qué? Porque es verdad que ahí detrás hay muchos intereses de mucho tipo, pero si lo estamos sabiendo, vamos a ver, Begoña, ¿cómo es posible que algunos de los mayores corruptos de Europa, rodeados de casos de corrupción por todos los lados, que se lo han llevado ellos y sus familias y sus amigos por todos los lados, y ahora nos dicen que tenemos que gastar 800.000 millones de euros en defensa y que no pasa nada, que esto va a ser totalmente limpio, va a ser totalmente transparente, cuando todavía estamos esperando que nos cuenten el escándalo de la Comisión Europea con el tema de las banderillas y de los bozales? Hombre, es que les vamos a tener que creer, Begoña. Es que los ciudadanos no nos podemos creer nada de esta gente, que son ellos los verdaderos mentirosos y desinformadores y buleros, clarísimamente. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora están pagando a todos sus palmeros. Begoña, esto es muy importante lo que voy a decir, que son exactamente los mismos, acuérdate, los mismos que decía que era, oye, que era fundamental ponerte la banderilla, que era clave llevar el bozal, que si no eras un asesino, que eras eras un elemento perturbador de la sociedad, que eras todo lo malo, que había problemas que crucificarte en la plaza pública. Recuerda, los mismos locutores de radio, de presentadores de programas de televisión, exactamente lo mismo, los tertulianos, que de repente, lo mismo que te decían, que había que salir a las 8 a aplaudir al balcón, que si veías a alguien corriendo por él solo, por una playa solitaria, que había que mandar el helicóptero de la Guardia Civil, no sé cuántos policías, a detenerle porque era un criminal. Son los mismos que te están diciendo ahora, oye, que qué buena es la industria de defensa, que hay que potenciarla, y que por qué no vamos a una guerra, incluso una guerra preventiva, antes efectivamente de que Rusia llegue mañana, no a los Pirineos, al Atlántico directamente, que llega hasta Portugal, que por qué no les lanzamos ya una guerra preventiva. Digo, pero vamos a ver, esta gente primero sabe de lo que es una guerra, sabe con qué nos estamos enfrentando, ¿qué puede ser? ¿Un holocausto nuclear? ¿Vamos a una guerra nuclear? Depende. Claro, pues que detrás es que hay mucho negocio. Pues además, mira, vamos a ver, vamos a racionalizar esto. Resulta que las empresas europeas están muy relacionadas con Estados Unidos. Es decir, si alguien piensa que esto va a significar romper con Estados Unidos mañana, mira, las principales empresas del mundo de venta de armamento Están son allí. estadounidenses, Claro. porque además da la casualidad de que los principales productores y exportadores de armas en el mundo son aquellos que deberían ser los garantes de la paz en el mundo, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las 5 grandes empresas son estadounidenses. ¿Quiénes son los propietarios mayoritarios o principales, los principales accionistas de estas 5 grandes empresas estadounidenses? Los grandes fondos de inversión que todos conocemos. Es decir, BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity,
Y resulta que esos mismos son los que son también los principales accionistas de nuestras multinacionales, incluido el sector bancario. Es decir, que no nos engañen, pero si son los mismos. Es decir, y le vamos a decir también que se vayan, porque ahora, como dice aquí Pedro Sánchez, que ya no somos vasallos de nadie, que vamos a recuperar soberanía, yo no sé, a lo mejor mañana va a cerrar las bases de la OTAN aquí y de Estados Unidos aquí en España, no lo sé. Bien, pero te quiero decir, si es que está todo relacionado. Y es más, algunas de las principales industrias militares de Europa, su principal mercado es el estadounidense, como por ejemplo es el caso de Leonardo, la gran empresa italiana enorme, gigantesca, que es estatal, pero resulta que el 30% de sus beneficios lo consiguen vendiendo a Estados Unidos. Va a romper esa relación con Estados Unidos y aquí cuando hablamos de Airbus, este consorcio que tenemos en Europa, en el que también participa España, resulta que ya tiene una sede importantísima en Estados Unidos, donde tiene más de 5.000 empleados y algunos de ellos relacionados con la más alta tecnología y con tecnologías disruptivas. Es decir, que no nos vengan a contar historias, si sabemos lo que hay detrás de todos estos temas. Y además decimos lo mismo. Dice, vamos a invertir en defensa. ¿Qué es defensa? Porque defensa puede ser presupuestos para personal, es decir, vamos a incrementar el personal. ¿Qué es defensa? Solamente investigación. ¿Qué es defensa? Desarrollo. ¿Qué es defensa? Ya producción claramente de armamento. ¿Qué tipo de armamento? ¿Tenemos nosotros tecnología puntera para producir aviones, por ejemplo, de sexta generación? Porque ahora el siguiente avión europeo de combate estaba previsto para 2035-2036, si mal no recuerdo. ¿Tenemos la última tecnología? Cuando nosotros desarrollemos esa última tecnología, ¿qué tendrán China y Estados Unidos, que son los que de verdad están avanzando en ese campo? ¿Tenemos nosotros, por ejemplo, ahora mismo medios hipersónicos, como sí que tiene China, Estados Unidos está desarrollando, o tiene también Rusia? ¿Tenemos esos medios? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Tenemos las materias primas para construir lo que necesitamos en este mundo de la alta tecnología? Pero si ya las tienen copadas otros países y aquí no queremos explotar lo poco que tenemos. Es decir, que es que hay que reflexionar sobre muchas cosas. Y entonces, simplemente, esto es la preparación, la mentalización de que, oye, qué bueno es ir a la guerra, que esa otra parte, que en la que tenemos que oponernos, evidentemente. ¿Qué es lo que están pagando los gobiernos a todos estos medios palmeros y a muchos particulares palmeros y a muchos analistas palmeros para precisamente que nos convenzcan a las sociedades de lo bueno que es ir a la guerra? Pero claro, decimos, pero ¿a la guerra contra quién? O sea, Claro, tú eres consciente de lo que estás diciendo. claro, Y ¿contra aparte, quién? de verdad el otro tendría la voluntad primero la capacidad y luego la voluntad de conquistar toda Europa. Oye, en Europa ya hay una potencia nuclear, la Unión Europea, aparte del Reino Unido, que es Francia. Con lo cual no tendría mucho sentido que Rusia se enfrentara con una Francia nuclear que tiene submarinos nucleares con misiles que no sabemos dónde están, precisamente para poder realizar un contraataque. Es decir, entonces, ¿para qué queremos esta industria de defensa? En fin. Te lanzo otra pregunta. Yo entiendo y claro, coincido, obedece al sentido común que todo esto obedece a intereses económicos por parte de las principales potencias y por parte de los políticos, que al final, quítate tú para ponerme yo y sacar, bueno, como ha pasado con el tema de las mascarillas aquí a menor escala, ¿no? Y fíjate lo que hicieron mientras nos tenían a todos confinados en casa. Pero fíjate que me llama la atención la urgencia, ¿no? La urgencia del último momento para gastar los 800.000 millones en defensa y que encima Pedro Sánchez diga que esta cuestión no se va a debatir en el Congreso. O sea, Ya, yo ya creo es que el ya colmo. podríamos hablar directamente de dictadura. O sea, me tomo un café con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, y estas medidas las voy a sacar adelante. ¿Cuál sería la postura correcta desde tu punto de vista que tendría que adoptar España? Mira, lo primero, no olvidemos que ya probablemente una de las decisiones, si no la decisión más importante en democracia en temas de política exterior, que fue esa, digamos, cesión, en cierto modo, del Sáhara a Marruecos, es que no pasó, recuerda, ni por el Consejo de Ministros, porque sabía que había parte del propio gabinete que se iba a oponer. Esto ya lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, Begoña. Lo que pasa es que como aquí estamos anestesiados y nos da Total. igual todo, y lo estamos viendo los escándalos de corrupción tremendos todos los días. Todo lo que está sacando, por ejemplo, Alejandro Entrebasaguas, que como digo siempre, que está jugando la vida con todo lo que está sacando. Solo hay que seguirlo para decir, pero vamos a ver, ¿cómo un país puede sostener todos estos escándalos de corrupción de esta manera absolutamente impasible? Que no reaccionemos, Begoña. Pues somos capaces ya de cualquier cosa, de asumir ya cualquier cosa. Y efectivamente, resulta que lleva al Palacio de la Moncloa
a partidos separatistas que quieren romper España, a partidos que proceden del terrorismo, y resulta que no lleva un partido que es democrático, un partido que aquí, por supuesto, se le llama de ultraderecha porque y es fascista porque hay que desprestigiarlo de alguna forma, que es Vox. Es decir, un partido soberanista, ¿cómo no vas a contar con él? ¿Cómo no vas a contar con él? Y cuentas con otros partidos. Es decir, esto es bochornoso por todos los lados, ¿no? Y además, como tú dices, estamos hablando de algo trascendental, que es que en cierto modo te están diciendo de ir a la guerra. ¿Cómo eso no va a pasar? Por Cortes. Por supuesto que tiene que pasar por Cortes. Pero si hablamos que ya lo del Sáhara, que acuérdate que nos enteramos Sí, nos por aquella enteramos carta que nos lo cuenta porque nos lo dice Marruecos. Que nos total. enteramos porque nos lo dice Marruecos, que ya es el colmo de los colmos. El Entonces, agradecimiento, nos enteramos por el agradecimiento. O sea. Correcto. Entonces, claro que tendría que pasar primero por el Consejo de Ministros, claro, pero como sabe que puede haber alguien de Sumar, de Izquierda Unida, al que sea, que se le pueda poner, oye, pues no pasa. Y como no pasa nada en este país, efectivamente, no pasa nada. Se pueden ya tomar cualquier tipo de medidas autoritarias y los quedamos, ya te digo, pues, y como aquí hay tantos que viven muy bien en este mundo autoritario, porque lo que hablamos es que aquí hay estamentos que son del Estado, que deberían servir al Estado, que están sirviendo al gobierno. Y por tanto, pues en este mundo hay muchos que viven muy bien, que triunfan, que progresan, oye, que siguen creciendo, que promocionan, y estás todos encantados. Y luego, como a los medios de comunicación se le está regando con tanto dinero, que ese es el problema, Begoña. El problema es que nosotros somos molestos. Tú eres molesta. Mi modesto canal es molesto. Cualquiera es molesto. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros no estamos subvencionados, a nosotros no nos paga nadie, e intentamos hablar con la mayor libertad posible, hacer análisis basados en datos, análisis serios, y molestamos, porque lo que Voy a les hacer gustaría un es, como ha paréntesis. sucedido hasta ahora. Voy a hacer un paréntesis y te voy a interrumpir. Por favor, cuando tú quieras. No quiero desvelar conversaciones que hemos tenido privadas antes de empezar a charlar, pero quiero que la audiencia sepa que hay un coste personal y económico detrás de cada una de las intervenciones que tanto Pedro, yo y otros compañeros díscolos con el gobierno tenemos en redes sociales, que últimamente no sale económico exponerse en redes sociales, porque algunos nos acusan de ser vendidos a tal o cual partido y no es cierto. Yo por lo menos, y sé y me consta que tú tampoco, trabajamos para ningún partido político, para ninguna fundación. Y últimamente hemos notado cómo en nuestras redes sociales se nos hace shadowbanning, o como se digan, que se nos oculta intencionalmente para que no salgamos. Y la gente que, por ejemplo, sigue este canal tiene que darse cuenta de que el rendimiento del canal ha bajado muchísimo. Y no porque yo no sea constante a la hora de subir vídeos, porque hay gente que me dice, no, es que no me enteré de que subiste un vídeo. No, es que se nos está ocultando. Por eso también es importante la fuerza que tiene que hacer la gente para seguirnos la pista o para seguir viendo estos vídeos, porque tarde o temprano nosotros, esperemos que tardemos un poco más, vamos a acabar desapareciendo. Claro. De alguna manera, vamos a terminar desapareciendo. Mira, Begoña, efectivamente, el primer paso es la desmonetización, directa o indirecta. Es decir, la directa, que claramente pues alguien te denuncia y por lo tanto YouTube te desmonetiza inmediatamente. Eso es una, y tú te das cuenta. Y luego está la indirecta, pues como hacen ese baneo, lo mismo que te hacen en las redes sociales, que tú pones determinados posts y no tiene ninguna repercusión, porque lo están denunciando y porque hay personas especializadas, pagadas por gobiernos y por entidades, para que eso suceda. Y sucede en todas las plataformas, por supuesto que sí. Y lo saben hacer muy bien. De tal manera que tú al final te desanimes, y más el que pretenda vivir de esto, no es mi caso, afortunadamente, para mí, aunque yo tengo un equipo detrás que me cuesta un dinero y alquilo un plató que me cuesta un dinero, y dices, pero bueno, yo lo hago esto por hobby, es lo cierto, pero hay muchas personas que viven de esto, y sobre todo gente joven. ¿Y qué hacen? Pues al final que se desmoralicen, como pasa, dice, canales se abren muchísimos, se abren tantos como se cierran o que se dejan en punto muerto, en stand-by, porque no les compensa. Esto, tú sabes que para hacer esto bien, aunque hay quien crea que simplemente te pones aquí a decir 4 gansadas, esto hay que prepararlo, lleva muchas horas, hay que organizarlo bien, tienes que informarte bien, contactar con personas, en fin, todo lleva su tiempo, ¿no? Entonces, pero llega un momento que dices, no me interesa, y sobre todo gente joven, te digo, pues me tengo que dedicar a otra cosa, que es que con esto ya no vivo. Y por supuesto, ese es el primer paso. Y el segundo paso, cuando incluso eso no les funcione,
Decir, bueno, pues te tienen Se que te atacar de colocó alguna yuca, forma, te que eso tienen que lo estoy viendo colgarte, yo. decirte que si eres no sé quién, que si te paga no sé cuánto, que si no sé qué, y luego en los siguientes, directamente eliminarte, o sea, cerrarte el canal, conseguir que te cierren el canal, que es a lo que vamos, Begoña. No lo olvides, porque tú piensas, y más en este contexto prebélico en el que estamos, lo único que quieren sean voces que estén de acuerdo con este contexto. Y vemos como personas que eran todo lo contrario, que decían todo lo contrario, ahora están cambiando su discurso Sí, porque sí, les el no a la pagan para ellos guerra, que viven de eso. del no a la guerra hemos pasado a la guerra con condiciones. A la guerra Eso con es. condiciones. Yo decía ese escenario prebélico. ¿Puede ser que ya estemos en una guerra mundial? O por lo menos entrando de cabeza en una guerra mundial, porque a mí esto lo siento en el cuerpo. Yo no sé cómo Ujú. decirte, pero lo siento en el cuerpo. Siento que algo muy gordo se está gestando y que nosotros estamos Claro. indefensos. Pero mira, Begoña, vamos a ver. Hasta ahora tenemos una situación relativamente estable. ¿Nos ayudará Estados Unidos o no nos ayudará Estados Unidos? Volvemos a insistir. Aquí somos toda una Europa. O sea, si queremos 27 países, oye, que tenemos ejércitos, no será el de Estados Unidos, no tendremos sus supercapacidades, pero somos 27 países y uno de ellos es potencia nuclear, que es Francia, que no se nos olvide. O sea, ¿quién de verdad pensaría, vamos a, con un poco de lógica, aparte de que existiera la voluntad y que quisiera conquistar terreno, que hoy en día es insensato, si a Rusia lo que le sobra es terreno y recursos naturales, que es que no necesita, como le pasó a la Alemania nazi, ir a Rusia para ver si conseguía el petróleo, que es que ellos tienen de todo. Pero bueno, vamos a suponer que nos quiere subyugar, oye, porque le da el capricho y dice, mira, así les piso la cabeza a todos los europeos. Hombre, pero aquí tenemos ya suficiente capacidad de defensa, por supuesto. Por supuesto, si todos de verdad estuviéramos unidos y reaccionáramos al unísono. Entonces dices ahora mismo, ¿para qué estos 800.000 millones? Que es la cuestión y por qué en este momento, una vez más. Pues es simplemente para prepararnos para la guerra, porque la historia nos demuestra que este tipo de situaciones prebélicas, el armamento se termina utilizando, no se almacena, se termina utilizando. Entonces, claro, el problema es que cuando estás en este contexto, ya solo falta la chispa que inicie el barril de pólvora. Yo estoy cansado de repetirlo, Begoña, que no podemos jugar con estas cosas. Y además a España, que nos han puesto en primera línea de combate a nuestras fuerzas. Que si mañana hay una guerra contra Rusia, el primer país que entra en guerra es España, que no me cansaré de repetirlo, porque yo tengo la obligación de proteger a mi país y a mis ciudadanos. Es lo que yo he jurado y es lo que me preocupa. Y claro, pero es que solamente falta, oye, que Dios no lo quiera, mañana que haya un accidente, dos aviones que choquen en el aire, o dos barcos, o alguien que provoque algo de falsa bandera, un atentado o un ataque, y ya tenemos el lío montado. Y como las poblaciones ya están mentalizadas, nos han mentalizado, porque cada vez hay más gente, ¿eh? Claro, tú vas al tendero y te dice, qué miedo, que mañana ya Rusia nos va a atacar, ¿qué hacemos? Digo, sí, mañana mismo. O sea, deja ya de eso, ¿no? Vende ya toda la fruta que tengas, no compres más porque ya mañana te va a atacar, ¿no? Pero y hay mucha gente que, porque es normal, Begoña, es que te están machacando en los telediarios, en las tertulias, con personas que la mayoría no tienen ni la más remota idea. Algunos no han salido ni de España y les presentan como grandísimos expertos en geopolítica. Te quiero decir, o en temas militares. Entonces, ese es el problema, que es que a mí me preocupa la situación en la que hemos entrado. Que además también puede ser, fíjate lo que te decía, esa relación que existe entre Europa y Estados Unidos, a ver si Estados Unidos está jugando con nosotros para meternos a todos miedo para al final le compremos a él todos sus medios. Mira, esto como yo llevo muchos años en esto, más de 30 años, Estados Unidos ha jugado esta carta durante mucho tiempo con Arabia Saudí y con Corea del Sur. Con Arabia Saudí, comprador compulsivo de armamento estadounidense y en menor medida británico, al final son lo mismo, ¿por qué? Porque le metía mucho miedo. Decía, es que Irán en cualquier momento te va a atacar, te va a invadir Irán, tienes que tener armamento para disuadirle. Y lo mismo con Corea del Sur, aparte de que también fabrica armamento, también era un gran comprador de armamento por el miedo que le decía que tenía que tener a Corea del Norte. ¿Irán invadió Arabia Saudí? No. ¿Corea del Norte invadió Corea del Sur? No. Y probablemente ahora mismo les interese también crear esta psicosis en toda Europa, que gastemos ese dinero, Begoña, que no tenemos, porque es que hace muy pocos días nos enteramos que el Bundesbank está en números rojos, por primera vez desde los años 70. Pero si no tenemos ese dinero, que es que Europa no tiene un pozo mágico del que sacar miles de millones, que ese dinero, que además ya ha dicho que no va a ser de los fondos europeos, que lo paguemos cada país de lo nuestro, y a nosotros nos tocarían más de 80.000 millones, Begoña, 80.000 millones, cuando todavía están esperando las indemnizaciones en Valencia o en La Palma,
o cómo está la sanidad en España, y que no nos mientan, por Dios, diciendo ayer que no era verdad, que esto iba a ir en perjuicio del estado del bienestar, pero si en Finlandia, que son mucho más transparentes, lo han dicho públicamente, y el otro día lo volvieron a decir, que va a ir, por supuesto, que va a recortar de algún Claro, sitio, va a claro. ser más impuestos, recortar estado del bienestar y pedir más deuda. Significa mayor esclavitud, Begoña. Y nos están tomando el pelo, por favor, que despertemos ya de una vez en nuestro querido país, que nos están engañando, que son ellos los verdaderos difusores de mentiras y de desinformación, y nos están engañando a los ciudadanos, que parece mentira que sigamos cayendo en la misma trampa. Y lo ¿Y que de te qué? decía, y a ver Sí, si nos perdón. están llevando a eso para que luego, con todo ese dinero, no sea solo, vamos a decir, habrá una parte que sí, no sea solo para la industria europea, sino que sea para comprárselo a Estados Unidos. No nos engañemos, que al final es el que tiene la tecnología más avanzada con respecto a Europa, hoy por hoy, con diferencia. Pero es que además lo que te decía, ves que incluso BAE Systems, la principal empresa de armamento o del sector defensa, vamos a decir, británica, también está muy relacionada con Estados Unidos. Y es que al final todo está relacionado con Estados Unidos, por supuesto. ¿Y de qué sirvió entonces la guerra en Ucrania y Rusia? O sea, ¿de qué ha servido la gente que ha muerto, la gente que ha perdido todo? ¿De qué ha servido? Si al final Ucrania va a tener que ceder territorio sí o sí. Pero mira, Begoña, la guerra hasta ahora ha continuado porque la anterior administración estadounidense quiso que continuara. Y la guerra ahora terminará cuando Trump quiera que termine. Claro, Va a presionar, oye, ayer mismo va a presionar a Zelensky y va a presionar incluso a Putin, que ayer le decía que le iba a imponer mayores restricciones a la venta del gas, del petróleo, o, por ejemplo, participar en el sistema económico mundial, empezando por el sistema económico estadounidense, que hoy por hoy es esencial para prácticamente cualquier país, porque casi todas las transacciones internacionales se siguen realizando en dólares. Significa que si Estados Unidos te veta el acceso a un banco estadounidense, tú no puedes negociar en el mundo. Y si encima te saca del sistema SWIFT, del sistema financiero interbancario mundial, pues claro, efectivamente te hace mucho daño. ¿Qué es lo que está esperando Rusia? Y al final ellos van a llegar a un acuerdo y seguramente los grandes perdedores vamos a ser nosotros. Pero la total. guerra en Ucrania terminará cuando Estados Unidos lo decida. No olvidemos que ahora le había vuelto a enviar ayuda militar y de inteligencia a Zelensky, porque Zelensky había dicho que estaba de acuerdo con el plan de paz que le había presentado Donald Trump. En el momento que ha dicho otra vez que no está de acuerdo, porque no va a ceder ni un ápice de territorio, que el que no está de acuerdo con las condiciones, Estados Unidos, pues te lo vuelvo a quitar, pero si ya has Total, aprendido la lección, que en cuanto te lo quito tienes que salir corriendo del Kursk, pero si ya claro. te lo acabo de demostrar. ¿Qué más quieres, Zelensky? Pero incluso tiene capacidad para presionar incluso a Rusia, que también le interesa esta negociación. Entonces, ahora mismo lo que está pactando es la diplomacia opaca, se están pasando los últimos términos de las condiciones. Lo demás ya está ahí. Y, por supuesto, terminará cuando quiera Estados Unidos. Porque al final es que le preocuparán las vidas humanas. No, esto es No, geopolítica, aquí no hay ética, no hay moral, son todo intereses, son todo ambiciones de todos. Porque aquí, fíjate estos días que oyes a los tertulianos, Begoña, y dice, es que fíjate, el Putin imperialista, que lo primero quiere volver a recuperar todo lo que fue la Unión Soviética, luego lo que era el Pacto de Varsovia, y luego conquistar al resto de Europa y al día siguiente el mundo entero, ¿no? Esperamos a ver si nos acabamos de enterar que Donald Trump ya ha vuelto a decir que incluso prepare el Pentágono una operación militar en el canal de Panamá, que ya había conseguido que Panamá cediera, saliera de la ruta de la seda china, y no solamente eso, sino que vendiera la empresa china con sede en Hong Kong, vendiera las acciones a BlackRock. Bien, pues parece ser, lo que nos acabamos de enterar es que ha dado instrucciones al Pentágono para preparar una inversión en Panamá. Pero ha vuelto a decirle a Canadá, pero si tenemos ahí las declaraciones de Donald Trump, ha vuelto a decirle a Canadá que en cualquier momento se lo anexiona. Y con lo de Groenlandia no te quiero contar. Lo de Groenlandia ha dicho que es de Estados Unidos directa o directamente, pero ya mismo. O sea, pero pasado mañana. Entonces, ¿aquí quién es el imperialista? Todos juegan a lo mismo. Las grandes potencias todos juegan a lo mismo. Y nosotros estamos en el medio y lo mismo. Estamos corriendo como pollos sin cabeza, que no total. sabemos ni a dónde vamos. Y tú decías que aquí hay un sistema autoritario. ¿Y qué me dices del sistema autoritario que hay en Bruselas, Begoña? Totalmente, Donde hay una totalmente. señora van der Leyen que no tiene atribuciones para eso, y espera, ya ha dicho, aquí han dicho que no va a pasar por el Parlamento, ella ha dicho lo mismo. Bueno, un Parlamento Europeo que sabemos que es un Ya foco ves, de corrupción total. totalmente. Ahora mismo tenemos la última noticia de todo como los que estaban pringados con el tema Huawei. Por cierto,
que salpicará a España, ¿eh? Lo voy a dejar ahí. Y algún ministro le salpicará. Lo voy a dejar ahí. Entre otras cosas, ya sabemos que había una consultoría que lleva un exministro con el hijo de un eurodiputado del PP que estaba haciendo lobby no solo para Marruecos, sino también estaba metida en este tema. Pero le va a salpicar a un ministro que precisamente, bueno, lo voy a dejar ahí, simplemente. Otra Porque, pero pregunta. claro, y salpicará y no pasará nada, No Begoña. para Pero si nada, es todavía que ese es el tema. en el Parlamento Europeo tenemos el caso del Qatar Gate, del Morocco Gate, que tú sabes que a los policías que lo estaban investigando belgas, no sé si lo sabes, les envenenaron. Y Qatar dijo que el país que siguiera adelante con esta investigación ya no le vendería gas. Y claro, Francia, por ejemplo, le acababa de comprar gas, acaba de firmar un contrato para los próximos 40 años para que le proporcionara gas Qatar. En esa situación, y no vamos a hablar de los lobbies legales, que hay cientos que inyectan mucho dinero a los eurodiputados. Es decir, es un foco de corrupción total. Y eso lo pagamos nosotros, que cada eurodiputado, en total, no solo su sueldo, todo su equipo y todo el armazón que tiene, nos cuesta, Begoña, 60.000 euros al mes a los ciudadanos europeos de nuestros impuestos. Es una sinvergonzada integral. Y luego la gente dice, oye, mira este youtuber que se llama Chandorra. Pero vamos a ver, es que no solamente eso, Begoña, si de verdad los ciudadanos supieran el escándalo que hay, el dinero, fíjate, ahora mismo lo que está sacando Pablo Cambronero, por ejemplo, de todo el tema con la EFIT, el dinero que se dilapa, que no sabemos ni a dónde va. Si de verdad los ciudadanos supieran cómo se malgasta su dinero, que no digo que no haya que pagar impuestos, tenemos carreteras, tenemos Claro. alumbrado público, efectivamente tenemos una sanidad, todo lo que tú quieras, pero si supieran la cantidad de miles de millones que se dilapan, la cantidad de gente que se enriquece a costa de los impuestos de los sufridos ciudadanos, de los que tienen que levantar todos los días la trapa de su negocio, la persiana de su negocio, y tener allí a uno o dos empleados a los que el Estado les está machacando a todos, porque digo a todos porque tenía que saber también las cotizaciones de cada empleado, lo que significa y lo que se lleva al Estado. Si eso lo supieran, la inmensa mayoría se rebelarían, serían insumisos fiscales. De verdad, Begoña, es que la gente Aquí no sabe, es porque lo que dices, como yo he estado en el vivimos otro lado y sé lo que totalmente. hay perfectamente y sé cómo se malgasta el dinero, entonces es que nos rebelaríamos todos, decir, esto no es eso, es insufrible. Y ya Es insufrible. lo de la Unión Europea es todavía mucho más insufrible porque es gente que cobra tanto dinero con las prebendas que tiene, porque luego no solo es lo que ganas, es todas las prebendas que tiene, cosas que no pagas impuestos, colegios gratis, unas pensiones fabulosas. Claro, ellos viven en otro mundo, viven en otro nivel y por eso sacan normativas que nos perjudican a los ciudadanos, Begoña, nos perjudican a los ciudadanos. Porque a ellos no les va a perjudicar nada. No, no, Ellos para nada, están en un mundo paralelo. para nada. O sea, Yo decía el vivimos otro día, totalmente perdona, ellos anestesiados. están, ellos están en un mundo paralelo y a nosotros nos tienen en un mundo paralelos. Paralelos, totalmente. O sea, te ha quedado fenomenal porque lo pienso y lo siento de la misma manera. Nos enfrentan, el enfrenta, divide y vencerás, y así constantemente. Yo no sé, ayer vi en la noticia este imán de Salt que no pagaba su hipoteca, se pusieron todos de acuerdo en un barrio, se pusieron todos de acuerdo y ese hombre que no cumple los requisitos tiene una vivienda. Quizás nos están lanzando un mensaje de que los ciudadanos lo único que vamos a poder conseguir, lo vamos a tener que conseguir por la fuerza, luchando nosotros, porque no tiene No, sentido. Fíjate, te quiero lanzar la no. última pregunta. Guerra No, lanzada. perdona, Begoña, no, pero el mensaje que te están lanzando es que a ti no te van a dar ni agua, pero a otros se lo van a dar todo a costa de tu esfuerzo. Ese es el mensaje que te están lanzando. No es, tú fíjate, esto pues ya lo estamos viviendo. ¿Cuánta gente? Yo los conozco. El español dice, pues que voy a pedir y a mí no me dan nada. Y veo otros que están al lado mío que les están dando absolutamente todo. Esa es la triste realidad. Y ojo, y no protestes, ya sabes, si no eres un racista, un xenófobo, y hay que crucificarte también, oye, porque eres malo, porque eres malo. No los demás que son todos magníficos. Bueno, pero si lo Fíjate, pero estamos ellos viendo. tienen algo que nosotros no tenemos y es la capacidad de concentración para protestar y para conseguir las cosas por las buenas o por las malas. Y el resto estamos callados, aguantando manifestaciones pacíficas que no nos hacen ni puñetero caso. Y fíjate, la última pregunta, que sé que tienes un compromiso ahora, que te quiero formular. Fíjate la guerra arancelaria que tenemos ahora mismo con Estados Unidos. Aranceles, aluminio, acero a los españoles, España, aranceles, por ejemplo, a la marca Levi's, y ahora aranceles del 200% sobre el vino español.
Ellos juegan con los intereses de nuestras empresas y no nos piden permiso. ¿Qué les parecerá a los productores del vino en este país? O sea, esto es increíble. Sí. De todas maneras, mira, Trump lo que está haciendo es un ejercicio de dominación, ¿no? Son técnicas de dominación. Es decir, vamos a ver si te enteras. Europa, el que mando soy yo. Total. Lo mismo, lo que te estoy diciendo. Si aquí se retiraran los fondos de inversión estadounidenses, algunos lo íbamos a pasar francamente mal, ¿no? Porque les hemos dejado. Pero ¿quién está invirtiendo, por ejemplo, en los centros de datos en España? Blackstone. ¿Quién está montando los grandes centros ahora mismo logísticos? Amazon. Entonces, si son todo empresas estadounidenses, la relación es total. Entonces, lo que hace Donald Trump es decir, vamos a ver, te pongo el 25% de aranceles, que por cierto, esto no es nuevo, esto ya también lo hubo en la época de Biden, y nosotros ponemos muchos aranceles y muchas trabas aduaneras, se las ponemos a China, por ejemplo, para que no nos venda sus productos baratos y nos haga competencia. Esto es normal, es decir, que aquí le estamos dando, se extrapola muchas veces en exceso. Pero mira, y entonces, claro, Estados Unidos dice, ahora, que tú me dices que a su vez tú me los pones a mí, bueno, pues no te voy a poner el 25, te voy a poner el 200%. Esto es todo parte del juego. Al final, para que claudiquemos, y lo mismo que hablábamos hasta de Putin o de Zelensky, Estados Unidos dice, pero vamos a ver si os enteráis, que yo quiero seguir siendo la gran superpotencia, que quien me estaba quitando mucha fuerza era China, y no lo voy a permitir, y que sepáis que aquí mando yo, como he mandado desde después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, con mis servicios de inteligencia, con mis servicios diplomáticos, con mi influencia económica. Y voy a seguir mandando, que no os engañéis, que voy a seguir mandando de una forma o de otra. Y tú verás cómo al final además conseguirá ir rompiendo los países, que no haya una unidad en Europa, porque con Europa estarán ya pactando seguro en secreto. Piensa que, por ejemplo, la señora Meloni fue la única líder europea que fue a la toma de posesión de Trump. Ahora se va a separar de Trump, lo dudo. Tienes a un Orbán, una Polonia que le interesa el apoyo de Estados Unidos muchísimo, porque quiere convertirse en la gran superpotencia de Europa. Y poco a poco, seguro que ya habrá negociaciones secretas para irnos dividiendo y para que no haya nada común, no tengas ninguna duda. Porque al final es eso, son ejercicios de dominación. Y además, es Trump y todo lo que hay detrás de Trump, que en cierto modo Trump solamente es la cara visible de un Estados Unidos que necesitaba dar un golpe de efecto de esta manera. Y al final lo que estás diciendo es recordar que yo os llevo dominando desde hace mucho tiempo de manera más o menos solapada, ya lo voy a hacer de una manera mucho más abierta y vais a tener que hincar la rodilla y no os empeñéis en otra cosa. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos españoles, Pedro? Pues mira, lo que estás haciendo tú, Begoña, que abramos los ojos, que abramos la mente, que no nos dejemos engañar por estos cantos de sirena, que hay ahora mismo hay mucho cantor, mucha sirena cantora, que efectivamente que son los que están pagados para ello. Porque tú piensas que los que van a estas tertulias son los que decide el gobierno que vaya este y este, y vaya por la mañana, a mediodía, después de comer y por la noche, que estén todas. Tú lo verás, ahora de repente caras que eran desconocidas y ahora las ves en todas las tertulias y repitiendo lo mismo. Incluso algunos que no tienen ni la más remota idea de estos temas y que repiten lo mismo cuando antes eran súper socialistas, súper progresistas, antibelicistas y cómo han cambiado el discurso. Porque les pagan para ello, evidentemente. Directa no significa que el gobierno les dé un sobre, pero sí, si vas a las televisiones y son televisiones donde te pagan, que no todas pagan, pero la mayoría sí, pues evidentemente están cobrando indirectamente. Y al que no, a la voz molestas, no te vuelven a llamar. Dice, no, este que no venga porque ha dicho lo contrario de lo que queremos, de la narrativa que queremos difundir e imponer en la sociedad. Esto funciona así, Begoña. Fíjate, yo lo conozco muy bien, que sabes que he estado en todas las televisiones y prácticamente todas las tertulias y sé muy bien y les conozco a todos muy bien. Porque además hay algo que probablemente no sepan tus queridos seguidores, que tú sabes que muchas de las personas que están en las tertulias no están exponiendo su verdadero pensamiento, están actuando. Es un teatro y cada uno le ha dado un papel que tiene que seguir representando. Eso te lo digo, vamos, con certeza total porque les conozco. Digo, pero si yo sé que esa persona no piensa eso, pero está viviendo de hacer ese teatro, esa escenificación. Es así. Y así como tantas cosas que podíamos comentar, ¿qué tenemos que hacer? No dejarnos engañar. Ver precisamente fuentes alternativas como es la tuya, Begoña, mientras nos dejen. Mientras porque nos hoy es dejen. la única manera de informarse.
Por ejemplo, en temas de geopolítica yo asumo mi ignorancia, porque yo no tengo ni idea. Precisamente por eso recurro a personas como tú que estáis informados. Y cuando yo a lo mejor opino visceralmente sobre lo que puedo opinar, yo siempre digo, sobre lo que puedo ver en las noticias, yo siempre les digo a la gente, yo en geopolítica, a mí no me hagáis caso, esto es únicamente mi opinión, sesgada seguramente de lo que yo veo. Ahora, si quiero ir a una fuente fiable, Pedro Baños, y por eso te he traído Pero, al programa. Begoña, pero tu opinión, aunque no sea de pleno conocimiento, es una opinión sincera, que hoy es lo Sí, más sí, importante. sí, 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 Porque sí. lo que nos falta precisamente en estas tertulias es esa sinceridad, porque simplemente están repitiendo lo que saben que a los que manda les gustan que repitan. Esa es la realidad, Begoña. Esa es la diferencia. Tú lo haces con honestidad, lo haces con sinceridad, lo haces por hacer una labor social. Y ellos no lo hacen. Ellos lo hacen por intereses económicos y por intereses políticos. Esa es la gran diferencia, Begoña. Y por eso hay que acudir a programas como el tuyo, que haces unos programas fantásticos, eres una Gracias, grandísima Pedro. influencer. No, no, de verdad. Y tú sabes que es reconocido por todo el mundo. Entonces, te quiero decir, es que lo que hay que ir es precisamente a los canales como los tuyos. Te lo agradezco enormemente y además en momentos que desde hace meses siento a veces que no ha merecido la pena exponerme tanto públicamente por el coste personal, Ya. el coste económico también y el coste que va a tener para mí enfrentarme a un procedimiento judicial, que esto ya a mi audiencia se lo contaré más adelante, pero en fin, Mira, aquí estamos. el otro día en el programa que hice con Rubén se lo decía, digo, mira, a mí ya me da igual, yo ya soy muy mayor, mi vida la tengo hecha, creo que he cumplido todos los objetivos que tenía en la vida, si es que tenía alguno, no hay nada mismo que ahora mismo que ansíe cumplir, y mucho menos, pero a mí me preocupáis la gente joven. Y se lo digo lo mismo exactamente a Rubén todos los días. Digo, Rubén, tú piensas que van a ir a por ti. Y ya sabes que hace poco le entraron a robar en su casa, Sí, sí, lo solo vi. para robarle el ordenador, solo, ningún Solo, otro sí, sí, objeto sí, de sí, hablé valor. con él, Es hablé decir, con él, le escribí para decirle a ver cómo estaba y tal, y me quedé muy sorprendida precisamente por eso, porque solo se llevaban el contenido de lo que había en ese ordenador. Yo, la gente de mi entorno lo sabe, yo siento miedo. O sea, yo en los últimos meses, además siento que todo como se ha acelerado mucho, sí. yo siento miedo, miedo. Lo sigo haciendo, me sigo exponiendo porque creo que ya llegados a este punto, o sea, hay que tirar para adelante y no volver atrás, porque yo no voy a volver en contra de mis palabras y en contra de lo que he dicho. Pero sí, estoy en momentos en los que ya siento miedo, miedo y inseguridad Pues el, yo te diría, Begoña, que sobre todo sientas precaución, también. muy prudente y estar muy pendiente de todo y efectivamente con los ojos muy abiertos y mirar constantemente a tu espalda, tanto físicamente como virtualmente, porque te entiendo perfectamente, ya te digo, yo he pasado por todo, ya estoy en el ocaso de mi vida, a mí me da exactamente lo mismo, pero me preocupáis sobre todo la gente joven, que tenéis todavía mucho futuro por delante y os lo pueden truncar, y hoy es muy fácil truncar la vida de una persona, con gobiernos que tienen todos los medios, empezando por Hacienda, y tienen todos los medios a su disposición, sus servicios de inteligencia, que te pueden crear cualquier historia en cualquier momento, cuando quieran, literalmente. Totalmente. Fíjate, es que hay tantas maneras de destrozar la vida de una persona. Bueno, no voy a dar ninguna pista, pero Ya, ya, si ya, ya. quieren, de la noche a la mañana, literalmente. Y te pueden Bueno, crear un desprestigio total y absoluto. totalmente, incluso creando un relato que es una fabulación absoluta, o sea, yo esto lo Ujú. estoy viviendo, o sea, creando un relato que no coincide ni siquiera con tus palabras, con lo que has visto, con el piquito de Rubiales, por ejemplo. O sea, ese hombre sería lo que sería, pero al final la que se arma por una tontería pidiéndole cárcel. O sea, estamos viviendo una auténtica distopía. El utilizar a Totalmente. alguien y cuando deja de ser útil, te fulminan del tablero y te echas, porque ese hombre era socialista. O sea, Era, cuando dejas era de de los servir, suyos, cuando efectivamente. dejas de servir, te depuran y a tomar por saco, o sea, sin la más Ya mínima está. contemplación. Si hacen eso con los suyos, ¿qué no harán con los que no somos iguales que ellos? En fin, no te quiero quitar más Bueno, tiempo, llevamos ya 20 no, por minutillos. favor. Bueno, 20 minutos, no, 40 minutillos ya. Gracias de verdad, Pedro, por pasarte No. por aquí. Sé que mi Pues, audiencia me lo va a Begoña, agradecer. mira, como te tengo mucho aprecio, yo quedo a tu disposición. No te voy a decir que lo podamos hacer todos los días, porque ya me Sí, gustaría, claro, pero no claro, tengo claro. capacidad. Pero tú sabes que una vez al mes, cada mes y medio, cuando tú quieras, pues hacemos un vídeo de estos y encantadísimo de echarte una mano, porque sabes que una de mis vocaciones siempre es ayudar a la gente joven y a la gente joven valiosa, que afortunadamente tenemos jóvenes muy valiosos en España, que en muchos casos no se les da la oportunidad precisamente adecuada para triunfar como se merecen, ¿no? Así que tú me tienes a tu disposición siempre, Begoña. Gracias, Pedro. Pues hasta la próxima. Hasta cuando tú quieras. I love the chase and the hunt.